partiendo por nuestro primer texto, nos encontramos con Hans Robert Jauss, que fue un destacado filólogo y teórico literario alemán, ampliamente reconocido como uno de los fundadores de la estética de la recepción, una corriente crítica que revolucionó la manera de estudiar la literatura del siglo XX, y esto porque pone el foco en el papel del lector y en su experiencia estética. Bueno, Jauss nació el 12 de diciembre de 1921 en Göppingen, Alemania. Estudió filología romántica, germanística, historia y filosofía en la Universidad de Múnich, Heidelberg y París. Y bueno, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que participó como soldado y también fue prisionero de guerra, retomó su estudio y obtuvo su doctorado en 1952 con una tesis sobre Marcel Proust. Jauss desarrolló la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de Constanza, donde junto con Wolfgang Iser fundó la llamada Escuela de Constanza en los años 60. La conferencia inaugural de Jauss en esta universidad en el 67 fue titulada La historia literaria como desafío de la ciencia literaria. Esto fue un hito histórico porque, en ella se propuso que la literatura no debe analizarse únicamente desde el texto o el autor, sino que también se debe considerar la reacción del lector y la transformación de su horizonte de expectativas. La historia literaria como desafío a la ciencia literaria es el texto fundamental de Jauss. En este critica la manera tradicional en que se ha concebido la historia de la literatura. Centrada está excesivamente en los autores, las obras canónicas o los estilos, sin considerar la experiencia del lector ni la recepción histórica de los textos. Jauss aquí nos propone una nueva forma de escribir la historia literaria, una que tenga en cuenta la reacción de los lectores en cada época, digamos, como las obras fueron entendidas, valoradas o resistidas por los públicos a lo largo del tiempo. Esta propuesta se inscribe dentro de la estética de la recepción, corriente que él mismo fundó y que desplaza el foco desde el texto o el autor hacia el acto de la lectura como experiencia histórica y estética. Para Jauss, la literatura no tiene un valor fijo e intemporal, sino que es un significado que cambia según el horizonte de expectativas del lector en un determinado contexto histórico. La lectura, por lo tanto, es un proceso dinámico donde se producen tensiones, rupturas o confirmaciones que dan lugar al desarrollo literario. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el concepto central del horizonte de expectativas en la teoría de Jauss y cómo influye en la lectura de una obra literaria? Bueno, esto se refiere al conjunto de normas, conocimientos, experiencias estéticas y culturales que un lector tiene en un momento histórico determinado y que influyen en su interpretación de una obra literaria. Este horizonte no es estático, sino que cambia con el tiempo, permitiendo así distintas recepciones de una misma obra según el contexto histórico y social del lector. Además, ya uno señala que una obra literaria no se presenta como algo absolutamente nuevo en un universo vacío, sino que se inserta en un determinado horizonte de expectativas del público, en cuyo marco puede ser comprendida, recibida críticamente y valorada. Bueno, esto nos dice que este horizonte permite que el lector relacione lo que está leyendo con otras obras ya conocidas, con géneros literarios establecidos y con sus propias experiencias. De esta forma, la lectura no es una actividad pasiva, digamos, sino que se convierte en una interacción dinámica entre el texto y el lector. Además, Jauss nos explica que el sentido de una obra literaria no está fijado de una vez para siempre, sino que se modifica con el tiempo a medida que cambia el horizonte de expectativas del público lector. Bueno, esta cita nos quiere decir que una obra puede ser entendida y valorada de manera diferente a lo largo de la historia, dependiendo de cómo los lectores de cada época interpretan sus significados y desafíos formales o temáticos. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo aborda Jauss la relación entre la obra literaria y su contexto social e histórico? Bueno, para Jauss, en su teoría de la recepción, aborda la relación entre la obra literaria y su contexto social e histórico como una interacción fundamental para comprender tanto el sentido como la evolución de la literatura. Para Jauss, la obra literaria no puede aislarse de las condiciones históricas y culturales en que fue producida y recibida.
ya que su significado se construye precisamente en este diálogo con el lector de cada época. Una cita clave en la historia de la literatura como provocación nos dice que el arte no se desarrolla en el vacío, sino que se forma en una continuidad histórica, cuya estructura se define por la experiencia estética del receptor determinada históricamente. Bueno, con esto Jauss nos afirma claramente que la experiencia estética está siempre condicionada por factores históricos, sociales y culturales, y que el lector, no es una conciencia universal, abstracta, sino que un sujeto situado históricamente. La tercera pregunta es: ¿qué papel juega el lector en la construcción del significado de una obra según Jauss? Bueno, según Jauss, el lector desempeña un papel activo y central en la construcción del significado de una obra literaria. Esto, en su teoría de la recepción, él lo señala que el sentido de una obra no está cerrado ni determinado exclusivamente por el autor, sino que se complementa en el acto de la lectura, al entrar el diálogo con el horizonte de expectativas del lector. Esto lo afirma de la siguiente manera: el texto solo adquiere su realidad plena en la lectura, solo en ella se realiza estéticamente y solo en ella cobra eficacia histórica. También lo hace de la siguiente manera: el significado de una obra no se realiza en el acto de su creación, sino en la interacción entre el texto y el lector, según el horizonte de expectativas que éste aporta. Bueno, con estas ideas, Jauss sostiene que la obra no es una entidad cerrada, sino que es una estructura abierta que espera ser interpretada por un lector históricamente situado. En otras palabras, esto quiere decir que el lector no es un receptor pasivo, sino un co-creador de un significado. Umberto Eco fue un filósofo, semiólogo, crítico literario y novelista italiano, reconocido por su capacidad para unir el pensamiento académico con la literatura. Umberto nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Piemonte, en Italia, y estudió filosofía en la Universidad de Turín, donde se doctoró con una tesis sobre Santo Tomás de Aquino. Bueno, Umberto Eco desde los años 60 se dedicó a los estudios de los signos, la cultura de masas y la interpretación de los textos. Y fue profesor en diversas universidades y se desempeñó como catedrático de semiótica en la Universidad de Bolonia desde 1971. Y bueno, de aquí nace el texto que analizaremos hoy. Umberto Eco desarrolla el concepto de la cooperación interpretativa del texto narrativo, sobre todo en su obra Lector in Fábula de 1979. Allí sostiene que la comprensión de un texto narrativo no depende solo del autor, sino de una colaboración activa del lector. La cooperación interpretativa del texto narrativo parte de la idea de que todo texto es un mecanismo semiótico incompleto que necesita del lector para activarse plenamente. El autor no transmite un único mensaje cerrado, sino que anticipa un modelo lector, lo que Umberto Eco llama al lector modelo. Bueno, este lector modelo tiene que saber llenar los vacíos y hacer inferencias adecuadas durante su lectura. Y la cooperación interpretativa se refiere entonces al trabajo que realiza el lector para reconstruir el sentido de un texto. El lector no es un ente pasivo, sino que interpreta activamente y realiza conjeturas, infiere, anticipa y valida lo que va leyendo. La primera pregunta es: ¿qué es el lector modelo en la teoría de Eco y cómo el texto lo prevé, lo construye e incluso lo vigila? Bueno, el lector modelo es una estrategia textual que el autor implícito proyecta y que el texto mismo moldea. No es una persona real, sino un perfil ideal de lector para el cual se organiza la estrategia discursiva del texto. Lo prevé. Al generar un texto, el autor aplica una estrategia que incluye la previsión del movimiento del otro. El texto se concibe como incompleto y postula la actividad cooperativa del destinatario para actualizar su contenido potencial. El autor debe suponer que el lector modelo comparte un conjunto de competencias necesarias para dar sentido a las expresiones. Lo construye. Al prever al lector modelo no es solo esperar que exista, sino mover el texto para construirlo. Un texto no solo se apoya en una competencia preexistente, sino que contribuye a producirla. Esto se logra mediante la elección de una lengua, un tipo de enciclopedia, un patrimonio léxico y estilístico, y la inclusión de marcas distintivas de género que seleccionan a la audiencia. Lo vigila. El texto es un mecanismo perezoso o económico, que deja espacios en blanco de intersticios que hay que rellenar. Aunque busca dejar iniciativa interpretativa al lector, normalmente desea ser interpretado
con un margen suficiente de univocosidad. El autor espera que el lector se mueva interpretativamente, igual que el que se ha movido generativamente, intentando ampliar y restringir el juego de la semiosis limitada a su voluntad. En textos cerrados, el autor dirige regresivamente la cooperación del lector. La siguiente pregunta es: ¿cómo establece Eco la distinción crucial entre el uso libre de un texto como un estímulo imaginativo y la interpretación de un texto abierto, y por qué esta diferencia es vital para la semiótica textual? Humberto Eco establece una distinción crucial entre el uso libre de un texto y la interpretación de un texto abierto, porque esta diferencia es fundamental para delimitar el objeto de estudio de la semiótica textual. El uso libre se refiere a la actividad de un lector empírico que toma el texto como un mero estímulo imaginativo, desviándose de la estrategia interpretativa que el texto propone, lo que Eco considera una violencia que se le inflige al texto y que de hecho puede llevar a la producción de un nuevo texto, completamente distinto. Este tipo de lectura no busca cooperar con las intenciones que el enunciado contiene virtualmente, sino imponer las propias inclinaciones del lector. En contraste, la interpretación de un texto, incluso abierto, implica una cooperación con la estrategia textual del autor implícito, siendo la actualización semántica como estrategia, quiere decir con la cooperación de su lector modelo. Esta distinción es vital para la semiótica porque permite a la disciplina centrarse en el texto como una máquina perezosa o económica. La tercera pregunta es: ¿de qué manera el texto, siendo un mecanismo perezoso o económico, se beneficia de la plusvalía de sentido que el lector introduce, y qué implicaciones tiene esa pereza textual para la labor del lector? Bueno, el texto es un mecanismo perezoso o económico porque por diseño deja intencionadamente espacios en blanco de intersticios que hay que rellenar en su superficie lineal. Esta pereza no es una deficiencia, sino una estrategia generativa que permite al texto vivir de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él, evitando redundancias excesivas y crucialmente delegando en el lector la iniciativa interpretativa. La implicación principal para la labor del lector es que esta pereza textual exige un arduo trabajo cooperativo para colmar los espacios de no dicho o de ya dicho, lo cual es una actividad activa y consciente. Esto implica que el lector debe actualizar su enciclopedia para comprender y rellenar los vacíos, activar cuadros comunes e intertextuales, realizar inferencias e identificar el topic del texto para orientar la coherencia interpretativa. El texto, a través de su estrategia textual, no solo espera la existencia de un lector modelo capaz de cooperar de la manera prevista, sino que también mueve el texto para construirlo y, de hecho, contribuye a producir esa competencia en el lector. Joseph Gillis Miller fue un influyente crítico literario y teórico estadounidense, reconocido por su papel clave en el desarrollo de la crítica literaria contemporánea, particularmente en la teoría de la deconstrucción y la hermenéutica. Nació el 5 de marzo de 1928 y murió el 7 de febrero de 2021 en Estados Unidos. Miller estudió en Oberlin College y obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard, donde fue alumno de críticos influyentes como Perry Miller. Comenzó su carrera enseñando en Oberlin, luego se trasladó a Johns Hopkins University y más tarde a Yale University, donde se convirtió en uno de los principales miembros del influyente grupo conocido como los Yale Critics, junto con Paul de Man, Geoffrey Hartman y Harold Bloom. Más adelante se trasladó a la Universidad de California, Irvine, donde continuó desarrollando su pensamiento crítico y donde trabajó hasta su jubilación. En El crítico como anfitrión, Miller utiliza la metáfora del parásito y el anfitrión para explorar la compleja relación entre la crítica literaria y el texto, cuestionando si la cita es un parásito dentro del texto del anfitrión o si el texto interpretativo es el parásito que lo envuelve. Miller sugiere que esta relación es de obligación recíproca, donde el anfitrión alimenta al parásito y hace posible su vida, pero al mismo tiempo es asesinada por él. Esta dinámica se extiende a la propia naturaleza del regalo, Gift, que en alemán también significa veneno, implicando que recibir o dar un regalo es un acto equívoco y peligroso, una cadena diferida de ofrecimientos que nunca se equilibra completamente, similar a cómo un poema invita a una secuencia infinita de comentarios sin ser aprehendido totalmente. El poema mismo es, de hecho, un regalo, ambiguo comida, y anfitrión en el sentido de víctima o sacrificio, y es inherentemente parasitario de textos anteriores, absorbiendo y al mismo tiempo destruyendo las obras que lo predecen.
La primera pregunta es cómo interpreta Miller la relación tradicional entre la crítica y el texto a través de su metáfora del parásito y el anfitrión. Miller reinterpreta radicalmente la relación tradicional entre la crítica y el texto al proponer que no es una relación simple y jerárquica, sino una dinámica inherente, parasitaria y ambivalente. Tradicionalmente se podría ver la crítica como un parásito externo que se alimenta pasivamente de un texto anfitrión autosuficiente. Una imagen que Miller explora con la metáfora de la hiedra venosa que estrangula un roble. Sin embargo, Miller subvierte esta visión. Plantea que la crítica no solo puede ser parasitaria del texto literario, sino que el texto literario mismo es parasitario de poemas anteriores, creando una cadena interminable donde cada elemento es a la vez parásito y anfitrión. Esta ambigüedad se profundiza al explorar la etimología de parásito, originalmente junto al grano, un amigo invitado, y anfitrión, que también puede significar víctima o sacrificio en la Eucaristía. Así la crítica se convierte en un compañero invitado que comparte la comida, el texto, pero también consume al anfitrión, desafiando la noción de un origen o una finalidad unívoca. La siguiente pregunta, ¿de qué manera la visión de Miller sobre los textos como inherentemente parasitarios de obras anteriores, a través de ecos, alusiones y fantasmas, desafía las nociones tradicionales de originalidad, influencia y autoría literaria? Miller subvierte la idea de un texto como una creación autónoma y autosuficiente, argumentando que un poema o texto crítico es intrínsecamente parasitario de poemas anteriores, albergando presencias fantasmales que son afirmadas, negadas, sublimadas, torcidas, ordenadas y travestidas dentro de su propio domicilio. Esto socava la originalidad al sugerir que la escritura no remite a ninguna realidad exterior supuestamente original, sino que se autorreferencia y se autodeconstruye, de modo que incluso una lectura obvia o unívoca ya contiene una lectura deconstructiva e encriptada. La influencia se redefine dejando de ser una transmisión lineal para convertirse en una perpetua reexpresión de la relación entre el anfitrión y el parásito, donde cada texto ha debido comer a su vez, debe haber sido un consumidor caníbal de poemas anteriores. Esta cadena de relaciones es sin principio ni final en el que no puede ser identificado ningún elemento dominante y se mantiene abierta e indecible. Finalmente, la autoría literaria se ve cuestionada porque si el texto se autodeconstruye y está en un juego constante de remisión, la noción del autor como centro organizador del texto, es que asegura la unicidad de sentido, es subvertida. La siguiente pregunta es de qué manera la etimología de la palabra parásito y anfitrión subraya la ambigüedad y la obligación recíproca e inherente a la relación crítica. Bueno, la etimología de las palabras parásito y anfitrión subraya profundamente la ambigüedad y la obligación recíproca inherente a la relación crítica en la visión de Miller. La palabra parásito proviene del griego parásitos, que originalmente significaba junto al grano, denotando un invitado amigo o compañero que comparte la comida. Sin embargo, su significado evolucionó hacia el organismo que se alimenta de otros sin contribuir o la persona que se aprovecha sin devolver la generosidad. Por su parte, la palabra inglesa host, anfitrión, es polisémica, abarcando tanto el que come como lo comido, derivando del latín hostia, que significa sacrificio o víctima, como el pan de la Eucaristía. Además, comparte una raíz etimológica con guest, invitado, aludiendo a alguien con quien se tienen obligaciones recíprocas de hospitalidad, e incluso puede significar ejército o enemigo. Esta ambivalencia etimológica, reforzada por prefijos como para, que significan simultáneamente proximidad y distancia, interioridad y exterioridad, demuestran que la relación entre la crítica y el texto, y entre los textos mismos, no es una simple oposición polar, sino una cadena sin principio ni final, donde los roles se invierten y contaminan. El anfitrión alimenta al parásito, permitiendo su vida, pero también es asesinado por él, mientras que el propio texto es parasitario de poemas anteriores y debe comer a su vez, generando una dinámica de consumo y producción donde el regalo, gift en inglés y veneno en alemán, es inherentemente peligroso y equívoco. Esta interdependencia mutua, marcada por una extraña oposición
de intimidad y enemistad hace que la relación crítica sea fundamentalmente indecidible, irresistente a una lógica unequívoca o a una síntesis dialéctica.